este libro sagrado que ha trascendido desde todos los tiempos y que forma parte del único libro que está escrito con el dedo de Dios, el dedo maravilloso de nuestro Dios que muestra sus grandezas y su amor. Bien, ya vimos algunos aspectos significativos del libro de Génesis y hicimos una pregunta la vez pasada. Y la pregunta es, ¿dónde se escribió el Pentateuco? Vamos a llamar a los 5 libros, que es el objeto de nuestro estudio, el Pentateuco. ¿Dónde se escribió? ¿En qué lugar? ¿En qué ciudad? ¿En qué país? Y además, ¿cuándo se escribió? Es decir, ¿en qué año se escribió? Esa pregunta la dejamos la vez pasada, así que se las vamos a responder hoy día, porque no llegó ninguna respuesta. Teníamos un libro extraordinario para regalar, así que bueno, como no llegó ninguna respuesta, las preguntas también o respuestas las pueden hacer llegar al WhatsApp de mi esposa, al teléfono de mi esposa, que es más 57 19 64 57 19 64 24, ¿ya? O a su Messenger o al fanpage de Facebook. Bien, vamos entonces a responder. Esta es una pregunta interesante porque nosotros como cristianos tomamos la Biblia y la comenzamos a leer desde Génesis y la terminamos en Apocalipsis, pero no conocemos la estructura, no conocemos la historia, no conocemos la forma en que nos llegó esta traducción de Casiodoro de Reina con sus 72 libros y la revisión posterior de Cipriano de Valera, y nos llegó a nosotros nuestro idioma español esta versión de esta Biblia maravillosa que se llama la Biblia Reina Valera. Entonces nosotros no tenemos grandes antecedentes porque nuestros discipulados tampoco nos enseñan. Por ahora ya estamos corrigiendo eso, estamos enseñando cómo es que logramos, llegó a nuestras manos este libro maravilloso y cómo fue traducido a nuestro idioma español, porque está escrita la Biblia en 3 idiomas diferentes. Uno de ellos en el Antiguo Testamento está en hebreo, ¿cierto? Y algunos capítulos de Esdras y de Daniel en arameo. Y todo el Nuevo Testamento está escrito en griego koiné. Pero ¿dónde se escribió? Porque este documento debe haberse escrito en algún lugar. Esa era la pregunta. Y resulta relevante para nosotros saber en qué momento se pasó de la tradición oral, lo que se transmitía por palabras de generación en generación, en qué momento pasó a ser una escritura definida con la figura que corresponde y con la mejor didáctica que merecía este libro maravilloso. ¿Dónde se escribió este lugar? Bien, se dice, y una de las grandes verdades es que este libro, se dice que si Judá no hubiera ido al cautiverio, Israel habría desaparecido, Judá particularmente, porque ya los otros 10 tribus y medias ya habían sido dispersas en el mundo. Y la Torá, o el Pentateuco, mejor dicho el Pentateuco, se escribió en Babilonia, en el cautiverio babilónico, en aquel lugar especial donde nosotros sabíamos que nuestros hermanos judíos estaban allí llorando porque fueron llevados como esclavos. Allí se fue Daniel, Mesac, Sadrach. Llevaron a las mujeres más lindas, a los jóvenes más inteligentes, los llevaron esclavos y dejaron en Jerusalén, en Judá, solamente viejos. Quemaron la ciudad, destruyeron el templo los babilonios y se llevaron preso a gran parte de los judíos, de los israelitas que aún permanecían firmes. Y allí ese fue un momento doloroso para todos los judíos, y ellos se fueron esclavos
a una ciudad, a un país distinto, con normas distintas, con muchos dioses diferentes. En aquel lugar, Dios siempre tiene algo extraordinario. Miren, quiero hacer un paralelo. España, la Iglesia Católica, la Inquisición Católica, después de la Reforma con Lutero, cuando nace la Iglesia Protestante en el año 1523, cuando definitivamente Lutero se separa de la Iglesia Católica y nace la Iglesia Protestante por la protesta de los príncipes electores. España quemó y mató, asesinó a más de 200.000 evangélicos, que ellos nos llamaban herejes, y los quemaban en las plazas de Pamplona, Barcelona, Madrid. Los quemaban vivos, y para ellos era un espectáculo. España casi desarraigó de su nación el cristianismo, el protestantismo evangélico. Pero ¿saben qué? Dios siempre nos da sorpresa. Y esa nación que tan cruelmente asesinó, mató a nuestros hermanos protestantes, de esa nación España, Dios nos heredó una joya de la literatura española, como es la Biblia Reina Valera. ¡Qué contradicción! Pero Dios siempre tiene algo especial, y nos heredó a través del hermano Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera esta joya de la literatura española, la Biblia, la traducción Reina Valera. Así también los babilonios destruyeron el templo de Jerusalén, se llevaron sus riquezas. Nunca más supimos del arca, nunca más el templo, aunque hubieron 2 templos más que fueron levantados, nunca tuvieron la gloria que tuvo antes de que los babilonios se llevaran esclavos y destruyeran a Jerusalén. Bien, allí en Babilonia Dios levantó un hombre para compilar lo que conocemos como el Pentateuco en la ciudad, en el país de Babilonia, en el cautiverio. Allí escribió el editor sacerdotal, compiló 4 libros, 4 fuentes, y esto se llevó a cabo entre entonces. Israel estuvo, ese fue el tiempo que Judá, Jerusalén, que los judíos estuvieron cautivos en Babilonia. Esos fueron los años de su cautividad. Y en esos años, en medio del dolor, del deseo de ellos de volver a su país, de volver a ver las murallas de Jerusalén, de volver a establecer el culto, la liturgia sacerdotal, en medio de eso Dios levantó un hombre y logró compilar y escribir el Pentateuco desde el cautiverio. Y así Dios nos regaló esta tradición oral, cuya autoría se le atribuye principalmente a Moisés. Nos regaló la historia de este Pentateuco de manera escrita en Babilonia entre el año 587 antes de Cristo y en el año 539, que fue cuando fueron liberados por los persas. Bien, y aquí nosotros tenemos la fuente que constituyeron el Pentateuco. Entonces, la fuente que constituyeron el Pentateuco fueron 4 fuentes. La primera es la Yavista, que es una fuente que obviamente tiene preferencia por Yahvé. La Eloísta de Elohim, y la sacerdotal, y la deuteronomista. Estas 4 fuentes constituyen lo que se conoce como el Pentateuco. Entonces, estas 4 fuentes constituyen, y un hombre, un editor, logró compilar esto, editarlo, y constituyó de estas 4 historias
yavista, una historia, eloísta, una línea sacerdotal y una línea deuteronomista. De estas 4 fuentes vino un escritor y lo juntó, estas 4 fuentes, y de esas 4 fuentes salió un solo libro que se llamó el Pentateuco. Y el Pentateuco, que significa 5, se constituyó luego como se dividió posteriormente en 5 libros que fueron Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Por ejemplo, en el caso sacerdotal, esta línea sacerdotal fue la última que se incluyó en las fuentes que sirvieron de base para construir el Pentateuco. Y esta fuente sacerdotal, como se llama, efectivamente tiene como por objeto principal las líneas genealógicas de los sacerdotes. Y fue la última traducción que se incorporó al Pentateuco. Y lo que quiere demostrar que a través de sus generaciones de sacerdotes, ellos ponen un énfasis especial porque son sacerdotes. Por eso está en la tradición oral de los sacerdotes, cómo contaban ellos la historia de la creación, la historia de Abraham, de Isaac, la historia del Éxodo y la historia de Israel. Ellos pusieron especial énfasis en lo que guarda relación con su mayor interés, que era el tabernáculo, el templo, el arca del pacto. Entonces, las genealogías era muy interesante también, y así quedó escrito en el Pentateuco, porque el escritor encontró que en el tiempo de la esclavitud muchos judíos dejaron de encontrar o de reconocer sus raíces. Por eso que el escritor pone de manifiesto Abraham, padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de José, de Rubén. Está estableciendo una genealogía para que los hijos que vivían en Babilonia no olvidaran de dónde vienen, no olvidaran que Dios los llamó como pueblo único y especial para poder ser el pueblo de Dios. Bueno, también vemos, ya está la última parte del Génesis, uno a uno todos los demás pueblos son mencionados, son eliminados del relato, solamente dejando únicamente la línea directa de Adán a Jacob, porque Adán y Eva tuvieron 2 hijos, que es Caín y Abel, y ninguno de ellos son de la línea salvífica, sino que el hijo que viene en la línea de Adán a Jacob es Set. Y viene directo, el escritor sagrado pone por escrito la línea directa genealógica de Adán a Jacob y sus 12 hijos a través de Set, Noé, el hijo de Noé, Sem, que por eso le dicen a los judíos semitas de Sem, y de Sem a Tare, de Tare a Abraham, y de Abraham a Isaac. Así después del Génesis 4, versículo 24, no se dice nada más sobre Caín y sus descendientes. Se elimina la historia de Caín. Y la historia continúa con los seitas hasta Noé, los de Set, hasta Noé. Y ahí nosotros vemos cómo Dios en Noé destruye a toda la humanidad. Viene el diluvio que no fue local, sino que fue universal, porque destruyó a todas las razas de la tierra, a todas las naciones de la tierra, cuantas hubieran habido, Dios las destruyó, porque el arca de Noé se encontró en las montañas del Ararat, eso es la Mesopotamia, la Rusia, a 14.000 metros de altura. No fue un diluvio local de 1 metro. La Biblia dice que fueron 14.000 y tantos metros de altura la que se encontró el arca de Noé. Y aún, por ejemplo, en las profundidades de la mina del carbón en Lota hay jeroglíficos que dan señal de la existencia de un mundo anterior. Entonces,
Dios destruyó a la generación antidiluviana. Y Dios mandó a Noé que se construyera un arca, porque él iba a destruir a todas las naciones. Nunca le dijo a Noé: Noé predica, Noé anda a evangelizar, discipula, no. Dios le dio una orden a Noé: hazte un arca porque serás salvo tú y toda tu casa. No le dijo: anda a predicar. El apóstol Pedro habla de Noé como pregonero de justicia, porque para encontrar gracia a los ojos de Dios, Noé tuvo que haber sido un hombre justo y piadoso. Por eso el apóstol Pedro dice que Noé era pregonero de justicia, porque la justicia no se pregona en las calles, sino se practica a través de nuestros hechos. Noé nunca predicó absolutamente nada, porque esa no fue la orden de él. Y Dios destruyó a todas las naciones del mundo, todas. Y Noé tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Y de esos 3 hijos vienen todas las razas de la tierra, porque antes de ellos no había nadie más, porque Dios lo destruyó todo. Y de estos 3 hijos, que son Sem, Cam y Jafet, el primero que desaparece, elimina en primer lugar a Jafet. Después se elimina a Cam de la historia salvífica. Y la historia prosigue con la línea de Sem. Por eso yo le decía que a los judíos le dicen semita, porque vienen de Sem hasta Abraham. De los 12 hijos de Abraham es Ismael e Isaac. Ismael es eliminado. Continúa en la línea genealógica Isaac. De los hijos de Isaac, que tiene 2, Esaú y Jacob, se elimina Esaú. Y lo que el escritor en Génesis está estableciendo son la historia de los orígenes. Llega al fin con Jacob. Y Dios le cambió, Jesucristo le cambió, antes de llegar a su casa, antes de encontrarse con Esaú, de vuelta a casa, le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. Y allí nace Israel. Con Jacob, al morir el nombre de su plantador, ustedes ya conocen la historia, allí nace Israel y sus 12 hijos, de los que se originan las 12 tribus de Israel. Estas fueron seleccionadas por Dios en el monte Sinaí para ser su pueblo escogido. Dios no mencionó, no eligió cualquier cosa. Dios, con su propio dedo, fue seleccionando a través de los siglos los que serían su pueblo escogido para gloria de Dios, cuyo propósito era establecer en el Sinaí el reino de Dios en la tierra. Dios estableció con esta descendencia directa de Adán hasta Abraham, llegando a Jacob con sus 12 hijos. Dios establece el reino de Dios en la tierra y la establece en el monte Sinaí, donde le dice: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es el propósito del escritor, llegar a la conclusión de que todo lo que hizo Dios desde Adán hasta Jacob era para seleccionar el pueblo del cual sería su pueblo, el reino de Dios en la tierra. Y esos fueron los hijos de Dios que salieron de Egipto e hicieron pacto en el Sinaí con Dios. Bien, aquí tenemos la descendencia. Está Noé a la cabeza y vienen sus 3 hijos. Y les repito, de estos 3 hijos vienen todas las descendencias de la tierra: Noé, Jafet, desaparece Cam y Agar. Y tomamos la línea de Sem a la izquierda de la pantalla. Allí está Sem, que es el hijo del cual continúan todas las descendencias de la tierra. Aquí viene Sem, Taré, que es el padre de Abraham y Isaac. Abraham tiene 2 hijos, Isaac y Ismael, que es el hijo de la esclava de Sara. Pero Ismael desaparece de la línea semita. Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú. Y Jacob es el que sigue y forma las 12 tribus de Israel. Y Esaú
el que sigue por la línea musulmana de Mahoma y los musulmanes. Pero Jacob sigue con la línea de las 12 tribus y conforma lo que son el pueblo de Israel o los judíos. Y aquí están las 12 tribus, usted ya las conoce. Rubén, el Señor ha visto mi aflicción. Simeón, Dios oye. Leví, unido. Judá, alabado sea Dios. Dan, Dios me ha hecho justicia. Neftalí, la lucha que he ganado. Gad, qué suerte, hacer feliz y sacar recompensa. Zabulón, un regalo precioso. José, Dios ha borrado mi desgracia. Y Benjamín, hijo de la diestra. Estos son las 12 tribus que conforman el glorioso pueblo de Dios, Israel, cuyo propósito es, ya lo dijimos, conformar el reino de Dios en la tierra. Y del personaje que más se habla en Génesis es Jacob. Él es el personaje del cual se ocupa fundamentalmente el Génesis. Entonces, junto a su tema principal, que son los orígenes del pueblo elegido, el autor persigue otros temas que son puntuales. Se propone mostrar cómo la humanidad, después de la caída y de la promesa del triunfo final, fue deteriorándose gradualmente una vez abandonada a sí misma sin ninguna ayuda especial de Dios. Esto está queriendo decir que el autor del Pentateuco en el libro de Génesis muestra cómo la humanidad, después de que Adán pecó, se va deteriorando. Y también lo muestra las edades en que viven. Tantos años vivió Adán, tantos años Matusalén, y así la calidad de vida, los años de vida también se van deteriorando, porque el hombre tiene menos vida cuanto más se aleja de Dios. Cuanto más lejos está de Dios el hombre, vive menos y vive más mal. Más lejos, cerca de Dios, el hombre vive más y vive mejor, porque Dios cuida de lo suyo. Y muestra el autor cómo la humanidad se va deteriorando, llegando a ser tan grave el pecado de la humanidad, porque siempre el ser humano en el libro de Génesis va escapándose del brazo de Dios, queriendo hacer su propia voluntad. Y por eso Dios lo expulsó del huerto del Edén, Adán y Eva, porque quisieron hacer su propia voluntad. Santo es el Señor. Lejos de mí nada podéis hacer. Dios echó a nuestros padres genealógicos del huerto del Edén porque fueron porfiados. Quisieron hacer su propia voluntad y Dios los echó lejos de su presencia, lejos del huerto precioso, lejos del hogar celestial. Es como el hijo pródigo, pero al hijo pródigo no lo echaron. Pero el hijo pródigo representa a Adán, porque se fue de la presencia del Padre, donde tenía todo, donde nada faltaba, donde había abundancia. Pero Adán y Eva fueron expulsados como delincuentes echados del huerto del Edén, porque eligieron hacer su vida y vivir su vida a su manera, sin la intervención divina. Y luego el hombre, en vez de volverse a Dios, ¿qué hace? Se vuelve contra Dios. Y el hombre propone en su corazón hacer una torre enorme que llegue al cielo, para que les dé un nombre, para que les dé importancia, para que les dé orgullo, para que les dé vanidad. Y la humanidad hablaba un solo idioma. Algunos dicen que es el idioma de la creación. Los judíos dicen que es el hebreo. Pero había un idioma universal en toda la tierra. Pero el hombre, ¿qué hizo? En vez de arrodillarse y decir, Dios perdona mi pecado, el hombre siguió ensimismado en alejarse de Dios y buscar su propia gloria, buscar su propia honra, su propio orgullo. Y dijeron, hagámonos una torre que llegue a los cielos, que nos represente con orgullo. Porque demuestra, esta es una leyenda urbana babilónica que el escritor incorpora en el libro de Génesis para demostrar que el hombre siempre tiene tendencia al pecado y le cuesta obedecer a Dios. No es fácil obedecer a Dios, pero ciertamente la Biblia dice, bienaventurado el varón cuya confianza es Jehová. ¿Y qué hizo Dios? Ustedes ya conocen la historia. Los echó de la tierra,
los confundió y allí nacieron todos los lenguajes del mundo. Porque nadie se puede parar, porque la Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo. Ustedes se acuerdan lo que le hizo a Nabucodonosor cuando dijo: todo esto lo he construido con la fuerza de mis manos y para gloria de mi majestad. Al instante Dios lo lanzó con las bestias de la tierra. Bien, explica Dios cómo comenzó a cumplir su promesa de triunfo final de la humanidad sobre la fuerza de Satanás, seleccionando a la familia de Jacob para extenderse por toda la tierra, para ser el pueblo de Dios en la tierra. Con Abraham entonces se realiza esta nueva eterna alianza. Sin embargo, se constituye únicamente con aquellos a quienes Dios libre e independientemente elige, y no por primogenitura o herencia, porque era el primogénito Esaú, no Jacob, pero Dios, Él es el que elige. No es herencia ni primogenitura, es lo que Dios elige para todos. Bien, finalmente, lo que pretende decir siempre el autor es el cumplimiento de los designios de Dios para constituir una familia única en la tierra, que fue la familia de Jacob, llamado Israel, y para constituir el reino de Dios en la tierra. Y lo que el autor siempre quiere decir es que no olvidemos nuestras raíces. Cuando usted le pregunte, le diga: sí, mi padre era cristiano, mi madre era cristiana, mi abuelo era cristiano, mi abuela era cristiano. No olvide sus raíces, porque una nación sin raíces no tiene historia. Usted siéntase orgulloso, enséñele a sus hijos a sentirse orgulloso, porque ciertamente nosotros somos latinos, pero nuestra descendencia viene directamente de Adán hasta nosotros, porque nosotros somos herederos del reino y somos hijos del reino, y Dios nos ha llamado para constituirnos reyes y sacerdotes, y la iglesia triunfante de Cristo es el pueblo de Israel. Es la iglesia que Dios ha ganado con su sangre. Somos los hijos de Dios para constituirnos como el pueblo de Dios en la tierra. Que el Señor les bendiga.